Destacados. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches para ti, Sandy, y definitivamente muy buena noche para usted allá en casa. Sí, así es, este es su programa de análisis a la medida. Y sabe una cosa, el primer tema, Sandy, dice el presidente de la República que la segunda ola del COVID-19 ya está en Guatemala. ¿Te parece si lo analizamos? Veamos, porque hay varios departamentos que encabezan el listado de casos y se lo mostramos a continuación. Alejandro Yamatei confirmó que ya se tiene un aumento de casos de coronavirus que se han registrado en el país en las últimas semanas. 4 departamentos reportan un incremento de pacientes diagnosticados con el virus. También indicó que se están realizando más de 5.000 pruebas diarias para detectar el virus en la población. La crisis, sin duda alguna, la estamos viviendo todavía. El día de hoy mirábamos cómo el reporte nos indica que ayer hubo 749 nuevos casos y hemos visto cómo la curva de casos ha ido aumentando. Llegamos a 5.146 pruebas el día de ayer y esperaríamos sobrepasar las 6.000 en las próximas semanas. Pero hemos visto cómo en 4 departamentos principia a notarse ya el incremento de casos. Yo le quiero decir, quiero aprovechar este momento para mandar un mensaje a los ciudadanos. La apertura del comercio, la industria, la vuelta a la nueva normalidad conlleva que tengamos responsabilidad. Hago y apelo un nuevo llamado a la responsabilidad ciudadana, especialmente los contagios que hemos visto en los jóvenes. Hoy nuestros hospitales amanecieron con un 28% y algo de índice de ocupación. Tenemos suficientes camas, pero no se trata de eso. Se trata de frenar la pandemia, porque la recuperación económica en mucho va ligado a que podamos ir preservando la salud. Hemos visto cómo algunos amigos de la parranda se han desbocado en estas últimas semanas y hoy lo hemos visto cómo se ha ido incrementando los casos. Queremos tener comercio, necesitamos cuidarnos. Tenemos que recuperarnos económicamente, pero eso pasa por la responsabilidad que tenemos todos de preservar nuestra salud y de preservar la salud de otros. El presidente Yamatei mencionó que se espera que los efectos de la segunda ola de contagios no impacten muy grande porque el país no podría dar marcha atrás a los avances que presentan el tema de reactivación económica. Esperamos que no nos impacte muy grande porque no podemos echar marcha atrás a lo que ya avanzamos. No podemos echar marcha atrás a lograr la recuperación de nuestro país. No podemos dejar de seguir creciendo en las relaciones con el mundo y no podemos dejar de abrir las oportunidades que hoy, gracias a la pandemia y al cambio de actitud que todo el mundo ha tenido, incluyendo nosotros en el gobierno, hemos logrado acercarnos a otros comercios. Bueno, quizá lo más esperanzador de lo que acabamos de ver antes de iniciar el análisis es escuchar el hecho de que el presidente dice de que pues ya no se puede obviamente cerrar porque sería catastrófico. Veamos datos porque esto es importante. A ver, Sandy, mira, algo que ya se veía venir y lo hemos venido diciendo aquí en las últimas semanas, precisamente en este programa A la Medida, un aumento en el número de casos de COVID-19 que ha sido palpable, que ha sido sostenido en las últimas cifras presentadas por el Ministerio de Salud. Como decía el presidente Yamatei, la segunda ola, en criterio de ellos, ya está aquí en Guatemala y llama a la responsabilidad personal para extremar cuidados. Y esto es algo que se está dando en Europa y en todo el mundo, así que definitivamente creo que tenemos que tener ese cuidado. Recordemos que es muy posible que si todo sigue igual, el número de casos siga en aumento constantemente durante las próximas semanas y tal y como lo preveía el estudio de la Universidad de Washington, podríamos llegar a ver un pico de casos extremo entre noviembre y diciembre de este año, pero ese pudiese también cambiar si nuevamente volvemos a tener esa responsabilidad personal, que ojalá pues así sea, sobre todo en estas fechas que se acercan, Sandy.
Así es, Julio, y estamos cerca de una de las que se tiene también mucho miedo por las festividades y también por el contexto que se ha presentado. Sí. Representa fiestas, de hecho, ya hay varios lugares que han anunciado fiestas temáticas por Halloween. Imagínate. Y esto también sabemos que representa un punto vulnerable de contagio, Julio. Sí, entonces, total. a partir de este viernes es cuando la situación se podría descontrolar y cuando muchos incluso se podrían olvidar de las medidas de prevención y bueno, los contagios estarían ahí registrándose 1 o 2 semanas después. Sí, y es que tenemos que recordar una situación, fuera de las fiestas temáticas que puedan haber por el tema prácticamente de la celebración del Halloween para algunos y obviamente también el contexto de lo que significa en Guatemala el 1 de noviembre. Aunque esas fiestas no se den, yo estoy seguro que algo sí se va a dar. Y este es el llamado a la conciencia, es decir, las visitas entre familiares, las visitas entre amigos. Está bien, yo no digo que no se hagan, es decir, ¿y cómo lo vas a tratar de impedir? Pero deberíamos de tener en este momento la conciencia que si de verdad va a haber una reunión, que ojalá se pudiera evitar, pues sea lo más pequeña posible, porque no sabemos. Cualquiera de los que llegue puede llevar el virus a tu casa. E implementar también las medidas que tomar en ingresar a la desinfectar muy bien, utilizar la ropa que cargamos en el día y colocarla en una bolsa que esté separada, que esté muy bien cerrada. Son medidas básicas que la pregunta es qué tanto nosotros las estamos siguiendo. Si recibimos visitas menores, por ejemplo, ¿qué medidas también tomamos? Debemos también hacer conciencia, por ejemplo, también de la suela, especialmente, ¿verdad? Ciertas medidas que te protegen también, Julio, y si alguien tiene ciertos síntomas, no acudir, porque también ponemos en riesgo, a veces decimos, no, tal vez es una gripe, no sabemos realmente y estamos exponiendo a los demás. Y personas vulnerables, es decir, en lo posible evitar llevar a los pequeños de la casa, niños, muy niños, años para arriba. Y aquel desinfección de los zapatos al entrar a la casa ya no se está dando, o al menos ya no de una manera tan fuerte como fue al principio de la pandemia. Porque si esto no lo estamos haciendo de una manera cuasi religiosa, estamos de estas fechas. Creo que sí ha existido un relajamiento, Julio. Yo creo que sí. Con la apertura del país se cree con que, bueno, el virus ya se ha debilitado, que la situación es diferente y no. Todavía estamos enfrentando esta pandemia y por lo tanto se tienen que tomar en cuenta las medidas de prevención. Hay más datos, ¿te parece si los mostramos? Adelante, gracias. Para evitar que el aumento de casos alcance las cifras graves que ya se proyectan. Los datos muestran que la gran mayoría de los casos de COVID-19 que se están registrando en el país son en jóvenes, algo que también se vio en países europeos y Estados Unidos, por citar un ejemplo. Podía echar a Escuchar al presidente Yamatei decir que ya no va a cerrar ni parcial ni totalmente por el tema de la economía. Pero ¿qué pasa si los casos tienen un repunte pues considerable, como ha pasado en Europa? ¿Qué pasa si las muertes, la indefectible
pregunta va para todos ustedes que nos están viendo. ¿Será que realmente queremos que se vuelva a cerrar parcial o totalmente el país? ¿Y será que realmente podemos soportar en la economía familiar, en la economía personal y obviamente en la economía de país un segundo cierre de país? Así que ¿por qué no lo pueden? Que debemos de tomar y que nos pueden ayudar mucho a controlar esta situación, que esas curvas que se anuncian se puedan ir aplanando y que la activación económica pueda continuar en ese procedimiento que hasta el momento se lleva. eso es lo que todos necesitamos. Lo que sí le es que nosotros aquí en A la Medida, aunque parezca a veces fastidioso y le pueda parecer aburrido, vamos a seguir recordándolo. ¿Sabe por qué? Por el bien de Guatemala, por el bien suyo, por el bien de su familia, por el bien de todos. Y ahí sí que pues pongamos de nuestra parte absolutamente que el gobierno haga la suya, pero no dependamos de eso, dependamos de usted y de cada uno con nuestra responsabilidad. Y tomando un poquito las palabras tuyas, bueno, una palabra de origen árabe, ¿verdad?, que utilizamos en el español, ojalá, que significa en la traducción literal, Alá quiera, que en este caso, pues Dios quiera también que todos nosotros entendamos el mensaje. Así es, vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar continúa la situación en camino, Julio. Ahora solicitaron pues al director que explique el fondo, los 135 millones que se hablaba hace unos días y que fueron tan controversiales. La Comisión Presidencial contra la Corrupción en acción. ¿Quiere saber qué estamos para